Vamos a abrir este segundo bloque en Bravo News ya con nuestro invitado sentado aquí, frente a nosotros. Lo prometimos a la gente, le dijimos que se quedaran del otro lado porque les iba a gustar. Vamos a tener una entrevista muy especial, sí, ¿no? Relajada, al estilo Bravo News. Le damos la bienvenida a Roberto García Moritán, legislador porteño. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, Lorena, por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, un placer tenerte aquí. Para mí. Vamos a charlar largo y tendido, por lo menos en una nota en la que podamos profundizar algunas cuestiones. Pensaba en esto de tu llegada a la política, ¿no? De cómo se fue dando, de alguna manera, con la pandemia por medio, con cuestiones vinculadas a tu tarea o a tu trabajo desde la gastronomía y demás. ¿Cómo fue ese clic? ¿En qué momento sentís que hiciste ese clic para decir, bueno, tengo que ir por acá? Me llamó Ricardo López Murphy. Era un llamado que no tenía pensado recibir. Nunca en mi vida me hubiera imaginado ser diputado en la Ciudad de Buenos Aires, y mucho menos acompañándolo a él en esa elección pasada. Yo estaba trabajando mucho, sí, con mi ONG, con Asociar, de verdad. Hacía política, pero apartidaria y política social. Y creo que llegó en un buen momento de mi vida, donde podía asumir determinados riesgos. Yo ya estaba listo para dar un salto de compromiso y estoy comprobando algo que es interesante. Yo desconfiaba de esta idea, pero la política realmente es la herramienta de transformación de la vida de las personas. Lástima que la usan mal, pero existe una gran posibilidad atrás de la política de hacer un montón de cosas. Esa fue la apuesta que yo hice, esta es mi pequeña experiencia y es una realidad que termina ofendiéndome casi, ¿no? Porque hay un montón de personas que tuvieron el enorme privilegio de ser votados, ser elegidos por la gente, además la gente es muy cariñosa, haberles dado un montón de reconocimiento y teniendo esta herramienta tan poderosa con la que se puede transformar tantas cosas, la han elegido para enriquecerse ellos, para preservarse en el poder. ¿No? Son cosas muy confusas que... Qué bueno que lo que estás diciendo, ¿no? Porque justamente inspira. A veces la política es como mala palabra en Argentina. Está asociada a algo feo, ¿no? Hasta los políticos. Los políticos, algunos tienen son vistos por la calle, saludados, creo que a vos te va muy bien en la calle. Sí. Y otros no. Y cuando vos decís política social, hacía política social, yo no sabía que hacías realmente política social. Contanos un poco más. ¿Cuál fue tu experiencia? Y nosotros íbamos a los barrios, seguimos yendo, porque Asociar sigue funcionando. Yo me he despegado un poco para no politizar y que nadie haga lecturas dobles de Asociar, a pesar de que sigo yendo mucho. Pero básicamente va a los barrios populares, antes más concentrado en la provincia, ahora también en Cava, con una lógica inversa al asistencialismo. Nosotros vamos ahí a devolverles la confianza a la familia de que pueden resolver por manos propias muchos de los problemas económicos que hoy tienen. Y así hemos trabajado mucho, hemos generado desarrollos de todos los colores, fábrica de pasta, de jabones, de lavandina, hemos capacitado a cientos de familias. Una especie de educación financiera. Claro. No, en realidad mucho más concreto. Con herramientas, ¿no? Vamos a los barrios, detectamos las oportunidades a partir de los perfiles que tienen las personas que quieren trabajar dentro del barrio y desarrollamos negocios. Hemos desarrollado fábricas de pastas, que nos ha con una colaboración que hemos hecho con la Embajada de Italia, Donato, muchos chefs muy importantes que trabajan en Argentina. Hemos hecho fábrica de jabones, también con el acompañamiento de una empresa argentina que se llama La Mariposa, muy importante. Hemos hecho muchos desarrollos que le ha cambiado la vida a muchos barrios, a tal punto muchas veces también que liderazgos horizontal, porque trabajamos mucho con los referentes que son... La lógica con la que llegamos también tiene que ver con darle alternativas a las personas que tienen los comedores, que son como el centro neurálgico muchas veces del barrio, una posibilidad alternativa de financiarse que no fuera de la política de los narcos. Claro. De la política y de los narcos, ¿no? Llegamos con alternativas de negocios, de socioproductivos, decimos, muchachos, ustedes pueden generar un tipo de liderazgo diferente al que están acostumbrados, que es muy vertical, convertirlo en algo horizontal y con eso construir una comunidad más productiva. Y lo que termina pasando muchas veces es que la confianza del barrio, el sentido colectivo del barrio cambia mucho, los liderazgos cambian y los vecinos trabajando en conjunto nos han pedido en algunos casos que querían mejorar el barrio entero. Entonces hemos conseguido pintura, hemos pintado con los vecinos del barrio, con los chicos del barrio, todo el barrio entero, y vos veías que se iba creando como una especie de clima de entusiasmo y de amor propio. ¿Cómo se hace para poder hacer, digamos, que esa red pueda ir metiéndose en otros lugares? Ayer, mira, nosotros hablábamos con dos representantes de Garganta Poderosa a propósito del tema de las cocineras de los comedores populares
populares, básicamente porque en la Argentina desde la crisis del 2001 para acá se han multiplicado, lamentablemente porque la pobreza también se ha multiplicado, y hoy están con un pedido para que se les reconozca ese trabajo, con un proyecto de ley para que se les reconozca con un salario mínimo. ¿Cómo ves esa posibilidad y qué otra herramienta se te ocurre que podría instrumentarse para que efectivamente tengan una devolución por un trabajo que hacen? No, pero este es un debate que va a ser muy central en estas elecciones, que todos queremos que el cartonero cobre un sueldo digno, que estas señoras que trabajan en los comedores, que conozco muchas de ellas, y le dan la vida a los comedores, ¿no? Porque no solamente alimentan a las familias, sino muchas veces las acompañan, las sacan de los problemas de violencia domésticos o incluso hasta con los narcos. Terminan jugando un rol muy importante. Pero el problema de fondo acá es ¿con qué lo pagás? Okay. O sea, la discusión de ahora en más de la Argentina tiene que estar muy orientada en perfecto. Queremos resolver estos problemas, me parece muy bien. Y es importante y hay que reconocerlos y hay que acompañarlos. ¿Cómo lo pagamos? Claro, ya descubrimos que no hacer esta cuenta mínima y no tener en orden más o menos tu economía termina en el desastre que terminamos nosotros, porque lo que termina pasando es que las personas que ven que vos administrás sin ningún criterio los fondos públicos, lo que hace es que los que vienen a invertir en la Argentina, en vez de invertir en la Argentina, lo hagan en Uruguay, en Paraguay, en Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Ahora, hablando de cuentas y de prolijidad en las cuentas públicas, vos decís con qué pagás determinadas ayudas a determinados sectores vulnerables. ¿Cuál es tu opinión de los impuestos, por ejemplo, a los empresarios, el impuesto a las grandes fortunas? Otras cuestiones que podrían también aumentar el PBI o repartir a esos sectores más vulnerables. Los impuestos funcionan con dos lógicas. Una lógica recaudatoria, pero otra lógica también que genera comportamiento, ¿no? Puede ser como una especie de generador de conductas. Por ejemplo, si yo quiero que mi pueblo, mis vecinos dejen de fumar, levanto los impuestos de los cigarrillos, se encarecen los cigarrillos, en términos generales baja el consumo de cigarrillos. Lo mismo pasa con las inversiones. Si vos querés traer inversiones y querés que la gente se vuelva a animar a invertir en tu país, además de las condiciones más o menos estables y reglas de juego claras, también tenés incentivos económicos. Vos bajás los impuestos, vienen inversiones. Subir los impuestos, se van las inversiones. Es tan simple como eso. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es en términos de prioridades. Hoy por hoy tenés un mecanismo que es muy perverso, que es, te genera una situación de crisis, te genera la necesidad, entonces estás todo el tiempo concentrado en un sistema que es un círculo muy vicioso que genera el problema, entonces se genera la necesidad, entonces hay que cubrir esa necesidad con lo que ya no tenemos. Ahora hay que ir a la inversa, es cómo generamos para poder cubrir todos los compromisos que tenemos. En la Ciudad de Buenos Aires se dio algo similar a esto que estás explicando con el tema de la coparticipación, el punto que fue quitado por la Nación para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires, con un debate obviamente judicial y demás. La decisión de la Corte que no termina definiendo el fondo, pero sí de alguna manera le dice a la Nación, bueno, hay que devolverle ese punto a la ciudad, y en el mientras tanto seguimos pagando todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos una tarjeta de crédito, ese 1.2 que había decidido el jefe de gobierno porteño. Mañana se va a discutir un proyecto para bajarlo. ¿Qué crees que va a pasar? Y digo, ¿por qué pensás que se mantuvo hasta ahora y no se decidió antes bajar ese impuesto del 1.2 en las tarjetas de crédito? Un muy mal impuesto era, porque este tipo de impuestos, el impuesto que estaba dentro de la tarjeta de crédito, que agregaba un costo a quien consumía la tarjeta de crédito, lo que termina generando en este movimiento y digamos, cómo incentiva las conductas, te empuja a la informalidad. Vos preferís pagar en efectivo antes que pagar con tarjeta de crédito. Claro. Creo que mira, fíjate un tema que por ahí para ir a lo segundo es importante. Es la primera vez en la historia de la ciudad que entrega un balance el año pasado la ciudad con déficit cero, ¿no? La primera vez en la historia de la ciudad. Sí, y tendría que irme por ahí muchos años atrás, pero de los años del PRO creo que es el primer año que se entrega un balance sin déficit. Okay. Esto habla también de que se puede ser más eficiente en la administración, pero lo que quiero decir con esto es que si la ciudad no hubiera puesto este impuesto, seguramente no hubiera logrado este ejercicio contable que es importante, el déficit cero. Ahora, el compromiso del jefe de gobierno es el impuesto, a diferencia de muchos de los impuestos que supuestamente venían para solucionar un tema y se terminaron quedando para siempre, como el impuesto al cheque, en este caso se va a ir apenas
se falle mañana en la legislatura. Así que a partir de mañana este impuesto en la tarjeta de crédito no va a existir más. Bien. Ahora, yo te escucho hablar y la verdad que es muy claro lo que decís y la gente seguramente que nos está mirando lo entiende. ¿Y esto vos crees que tiene que ver con quienes te votaron y quienes te van a seguir apoyando seguramente? Porque no venís del palo de la política. Quizás esa gente que es político de toda la vida está contaminado. Yo no me siento político todavía, incluso muchas veces le sigo reclamando en mis redes a los políticos. En la casta. No me siento parte del núcleo duro de la política, no me siento parte del ecosistema de la política. Sí ocupo un rol político, sí estoy construyendo un espacio político, sí estoy convirtiéndome en una voz dentro de la política, de una referencia. Pero a mí me interesa seguir conectado con lo que a mí me importa, que son las pymes, el que labura, el que se esfuerza, el hombre de familia, el que cree que hay que ser un poco más humilde y agradecido, que hay que saber pedir perdón. Yo no creo en los liderazgos con lo que nos han acostumbrado, que siempre la culpa la tiene otro, que no tiene la capacidad de autocrítica. Cuando las cosas salen bien es mérito del gran líder, cuando las cosas salen mal siempre es culpa de otro. Me parece que llegó un momento de reconfigurar muchos de los valores y yo creo que la política adopta estas mañas, ¿no? Siempre es culpa de otro, todo es responsabilidad de un tercero, yo estoy por encima de todo lo demás. Y este esquema de elecciones que nunca terminan, por lo que me estoy dando cuenta, están siempre en la política de campaña, termina haciendo que las conversaciones siempre sean muy autorreferenciales, ¿no? Están todos los políticos hablando de ellos mismos y las posibilidades de los cargos que van a ocupar. Eso es raro también y por eso le quitan un poco el foco de lo importante. Nadie está pensando en qué es lo que le está pasando al vecino, el que no llega a fin de mes, a los jubilados. Están en otra cosa. O sea, recién ahora se empiezan a ocupar de lo que está pasando en Rosario, pero porque lo involucraron a Messi. Si no, este era un tema del que no se hubieran ocupado nunca. Te iba a hacer otra pregunta, pero voy a ir para ese lado, porque digo, vos estabas hablando de que cuando aparece algo de la exposición pública o de personajes conocidos, es como si el foco se girara hacia ese lugar. En tu caso, que venís de otro palo, obviamente, y no de la política, te involucraste, sos legislador porteño, sos diputado de la Ciudad de Buenos Aires, digo, ¿sentís que tu exposición anterior o el hecho de estar de alguna manera en el foco de otras cuestiones, por tu matrimonio, por tu vida pública o lo que fuere, te ayudó para llegar a donde llegaste? Y mira, hay algo que es oro líquido en la política, que es el nivel de conocimiento. Y a mí, claro, por supuesto, me dio un empuje muy importante. Ahora, después uno tiene que ir construyendo sus propios pasos, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido golpes de fama o de oportunidades y después no lo han sabido aprovechar? Yo creo que muchas veces estas cuestiones también te ponen sobre la espalda un bolso de plomo porque tenés que responder por demás. No, a veces no alcanza con hacer lo mismo que los demás. Fíjate que a mí el principal reclamo generalmente del Frente de Todos. Estás ahí porque sos el marido de Pampita. Ahora, o no tenés nombre, sos el marido de Pampita. Y le preguntás, decime el nombre de algún otro legislador. No tenés ni idea. Y decime por qué esos legisladores que están hoy por hoy están ahí. ¿Crees que tienen mérito propio o los agarró a un líder de arriba, aparte el Frente de Todos es bien vertical, ¿no? Y puso a su persona, o a su hijo, o a su primo? ¿Cómo crees que funciona? Ahora, esa exigencia doble que a mí me piden, a mí me parece que es parte del juego y me empuja a mí a ser mucho mejor. No me alcanza con hacerlo bien, yo quiero hacerlo muy bien, y un poco esto también me desafía a que el muy bien a veces no alcance tampoco. Bueno, la pregunta que te iba a hacer ya creo que me la contestó. ¿Nunca te pesó entonces eso de que te digan el marido de Pampita y no te nombren por tu nombre, tu apellido? Yo estoy muy enamorado de mi mujer, muy enamorado. O sea, para mí es un orgullo estar casado con quien estoy casado y además estamos muy querida en los medios. Sí, es una mujer excepcional, una valentía, una determinación, un coraje, una capacidad de amar que no lo vi nunca en mi vida. Y la verdad es que me digan eso y que ese sea el insulto, bienvenido sea el resto de mi vida. Ahora, justo hoy, siendo un día tan especial, lo que me parece que a mí que hay de fondo es que quien me dice eso como crítica, en el fondo, lo que no se banca, es que una mujer sea más espectacular que un hombre, sea más exitosa, que sea más reconocida, que tenga más logros profesionales. Y eso es lo que les molesta a ellos en el fondo. Por eso me quieren ningunear y me quieren atacar. Ellos creen que con eso me atacan. Y lo que no saben que en el fondo, a mí cuanto más brille mi mujer, más orgullo me da y yo voy a hacer todo lo posible para que logre todos sus sueños. Así que
No hay puntos débiles No hay con eso. Me Que me convenció. digan lo que quieran. Me convenció. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. No, un gracias por placer invitarme. la charla y queríamos tener esta oportunidad de conocerte un poco más. ¿Por qué no? Y algunas ideas que puedas contarnos de esta tarea que es relativamente nueva para vos y que imagino que tendrá un futuro hacia adelante. Sí. Te quedás ahí. Decidí dedicarle los próximos 8 años de mi vida, o sea, con los 2 de mi labor Sí. legislativa, van a ser un combo de 10. Después volveré a mi pyme, mi familia, Bien. a mi vida, pero estos 10 años voy a competir, voy a participar, voy a colaborar y voy a ser parte del equipo que saque adelante a la Argentina en los valores republicanos y morales. Gracias Eso por haber seguro. venido. Gracias. Gracias, un placer. Bueno, nosotros nos vamos.